Más allá de lo que hagamos, nuestra naturaleza humana es pecaminosa en comparación a la gracia y a la justicia perfecta de Dios. Sin embargo, cuando nosotros aceptamos la muerte sustitutiva de Cristo en nuestro favor, podemos ser mirados con ojos de gracia delante de la presencia de nuestro Creador. Y es que el fundamento del Evangelio es la fe en el pacto. Así que, si quieres aprender más, quédate conmigo. Aquí iniciamos el comentario de la Escuela Sabática. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo estudio de la lección de la Escuela Sabática. Estamos llegando ya casi al final del trimestre, pero con grandes novedades para el siguiente trimestre. Así que únete a nuestra comunidad de la Escuela Sabática aquí en YouTube, suscribiéndote al canal y dándole clic allí en la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Bueno, vamos a ir al estudio de la lección de esta semana, una lección muy importante, así que empecemos con nuestro estudio día por día. Bien, iniciamos ahora con el día domingo de la lección Reflexiones del Calvario. Antes de hablar un poquito las citas o comentar las citas que están aquí en la lección, acompáñame con tu Biblia, por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 9. Mira lo que dice aquí Salomón. ¿Quién puede decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. ¿Alguien se atrevería aquí a decir esto? ¿Estoy limpio? ¿No tengo pecado? ¿Verdad que no? Porque estamos en una condición pecaminosa. Ahora, vamos a ver un texto más. Romanos capítulo 3, versículo 20. Veamos qué nos dice Pablo en este texto. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo primero que tenemos que mencionar en el día domingo es la condición, la situación, la naturaleza del ser humano. Una naturaleza pecaminosa. Frente a esta naturaleza pecaminosa, Cristo nos otorga la salvación. Sin embargo, la salvación no es algo que nosotros podemos alcanzarla o que nosotros podemos obtenerla a través de nuestro esfuerzo. Porque así pasen 100.000 años en esta tierra, nada de lo que hagamos va a ser suficiente para poder ser salvos. Y es que la salvación es por gracia de Dios. Y para poder entender la salvación que Dios nos ha dado, tenemos que también aprender a valorar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros valoramos, entendemos y le damos un sentido especial y personal a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, ocurren dos cosas en nuestra vida. Número uno, tendremos el anhelo de obedecer a Dios. Y número dos, arrancaremos el orgullo que nos contamina. Lamentablemente, a veces estamos dentro de una iglesia, participamos dentro de cultos tradicionales de nuestras iglesias, pero lamentablemente nada de eso llena nuestro corazón. Y el problema no es el culto, el problema es que nuestra experiencia con Dios se ha teorizado tanto que ya ni siquiera le doy valor alguno a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. A veces cuando tocamos la historia de Jesús en la cruz, vemos a esa cruz, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Cristo murió, nos dio la salvación. Sí, pero fue un sufrimiento. ¿Ya te olvidaste de eso? Sí, Él no lo merecía. ¿Te olvidaste también de eso? Lo hizo porque te amó. ¿Realmente estás valorando lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros? ¿Realmente le estás dando valor a lo que Cristo hizo en aquel lugar donde no debió estar, sino tú y yo debíamos haber estado? Cuando nosotros empecemos a valorar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, nosotros empezaremos a amarlo y obedecerle como respuesta a esa gran obra que Él hizo por nosotros. Es interesante lo que las citas del Espíritu de Profecía nos mencionan aquí. Yo quiero leer algunas partes muy puntuales.
tenemos que aprender a comprender con plenitud la magnitud del gran sacrificio. No fue cualquier sacrificio, no fue cualquier muerte, no fue cualquier lugar, no fue cualquier propósito. Fue tu salvación frente al pecado que nos ataba. No fue cualquier cosa. Tenemos que empezar a valorar más lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Fue tan grande el sufrimiento de Cristo, fue tan grande el dolor que Él cargó nuestros pecados, que incluso el rostro de su Padre se ocultó a tal punto que Él tuvo que exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba cargando con el pecado de toda una humanidad que hasta el día de hoy quizá a muchos no les importa. Pero tú no puedes ser así. Si hasta el día de hoy no te has sentado a reflexionar en las cosas del Calvario, es tiempo de que pienses cuánto valió esa muerte de Cristo en la cruz para ti. ¿Me dejo entender? La parte final del día domingo, hay una cita que me llama la atención. Dice: no podemos medir la longitud, la anchura, la altura, la profundidad de un amor tan asombroso. La contemplación de las profundidades inmensurables del amor del Salvador deberían llenar la mente, conmover y enternecer el alma, refinar y elevar los afectos y transformar completamente todo el carácter. Es decir, cuando nosotros empezamos a entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario en nuestro favor, no solamente hay una actitud de agradecimiento tuya para Dios, sino que entiendes que tu carácter tiene que ser transformado. Si tú simplemente eres de decir: gracias Dios por tu muerte, gracias por tu sacrificio, gracias porque nos diste salvación, porque nos redimiste, porque podemos ir al cielo, y tu carácter no se transformó, ahí hay un problema. Porque las dos cosas tienen que ir de la mano. Tú agradeces y dices: gracias Señor, voy a cambiar. Gracias Señor, voy a mejorar mi carácter. Pero si solamente dices gracias y tu carácter no cambia, ahí hay un gran problema. Y el problema es que nunca le diste un valor real a lo que Él hizo por ti en la cruz. ¿Me dejó entender? Vamos a ver un texto que está en la lección en el libro de Gálatas. Y vamos a buscar qué nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Aquí Pablo escribió lo siguiente: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo está diciendo: no quiero glorificarme, no quiero recibir gloria, no quiero recibir honra. Si en algo me quiero gloriar, si en algo quiero realmente poder verme, es en la cruz de Cristo. Y claro, cuando nosotros hoy en día hablamos de la cruz de Cristo, nos olvidamos que en el tiempo de Jesús, la cruz era señal de desprecio. Cuando Cristo estuvo allí al frente, hasta los mismos romanos se sorprendían de lo que estaba pasando, porque la muerte en la cruz no era algo que sucedía todos los días. La muerte en la cruz era lo más repugnante que se podía hacer a un ser humano. Si tú lees un poco acerca de la muerte de Jesús, el sufrimiento de Jesús, cómo es que los romanos ponían de su parte para que la persona que iba a morir en la cruz sufriera lo necesario previo a la cruz, te sorprenderías, te espantarías. Cristo sufrió lo que nadie en el mundo podría sufrir. Pero el amor de Cristo estaba por sobre incluso su sufrimiento. Por eso, amigos, ¿cuánto valor tiene para ti la muerte de Cristo? No me digas que estás feliz y no cambies tu vida. No me digas que sí, le doy gracias a Dios todos los días, pero continúas teniendo un mal carácter. No. Tienes que no solamente tener una actitud de agradecimiento, sino empezar a transformar tu carácter, porque eso es lo que Dios espera de ti. Bien, entramos al día lunes de la lección, el pacto y el sacrificio. Ya la lección de la semana pasada hemos hablado acerca del sacrificio, pero acá hay un texto interesante. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vamos a parar aquí un poquito. Yo he resaltado la palabra rescatados.
Y yo te pregunto, ¿rescatados de qué? Del pecado, ¿verdad? Rescatados de la esclavitud del pecado. Pero ¿recuerdas tú que en una lección anterior hemos hablado del pariente redentor? ¿Recuerdas que antiguamente cuando una persona era esclava, cuando una persona estaba en esclavitud por otras naciones o por otras personas, venía un pariente, venía un familiar, pagaba el precio y lo libraba de esa esclavitud? Bueno, eso fue lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Por eso podemos ser llamados hijos de Dios. Porque vino nuestro pariente redentor, vino Jesucristo. Y Jesucristo vino a pagar el precio de la esclavitud o el precio de nuestra liberación de la esclavitud. Vino a redimirnos, vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y esta vana manera de vivir estaba condicionada a nuestra naturaleza pecaminosa. Y cuando tú vas en tu Biblia y buscas Romanos capítulo 6, versículo 23, la palabra de Dios dice así: porque la paga del pecado es la muerte. Es decir, es como un trabajador y su empleador. Yo tengo mi equipo de trabajo. Ellos trabajan para mí, yo les pago un sueldo, ¿verdad? Pero ¿qué tal si yo les pago el trabajo de ellos con la muerte? No tiene sentido. Bueno, pero eso es lo que pasa. Cuando nosotros vivimos en la condición de pecado, nuestra paga, nuestro sueldo es la muerte. Eso es lo que lamentablemente vamos a recibir, no la muerte cuando quizá llegue el tiempo, ¿no? y dejemos de vivir ahora. No. La muerte final. Esa muerte que no habrá otra resurrección más. Lamentablemente, los que están practicando el pecado continuamente, viviendo en la carne, lamentablemente lo que están asegurándose es una buena paga. Pero sí, una buena paga de pecado. Y lamentablemente la paga del pecado es justamente ¿qué? Es justamente la muerte. Pero mire lo que dice lo que dice Pedro. Volvemos al texto ahí de 1 de Pedro 1:18. No con cosas corruptibles, como oro y plata, sino que fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando los israelitas, cuando los judíos traían el cordero para ser sacrificado, ese cordero no podía ser cualquier cordero. Era un cordero sin mancha, era un cordero sin defecto. Entonces, para que alguien nos rescatara, nos liberara del pecado, tendría que hacerlo alguien perfecto, sin mancha, sin pecado. Por eso es que nadie de nosotros podíamos salvarnos, porque estamos contaminados con el pecado. Pero vino el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que se mantuvo perfecto en todos sus caminos en esta tierra, aun cuando fue tentado en todo y nunca pecó. Él era el único capaz de poder liberarnos de la esclavitud del pecado. Y eso fue lo que justamente Él hizo. Maravilloso, ¿verdad? Vamos a ver un texto más. Primera de Juan. Y vamos a buscar el capítulo 5. Y vamos a leer qué nos dice el versículo 11 en adelante. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Maravilloso. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, el don de Dios, ojo con esto, el don de Dios es un regalo. La vida eterna es un regalo. La vida eterna no es algo que mereces. La vida eterna no es algo que puedes buscar con tu esfuerzo. No. Te dije hace un momento, nada de lo que hagas, cuantas veces quieras hacer favores a Dios, nada de lo que hagas va a poder resolver el problema de tu pecado. Nada de lo que tú hagas te va a poder salvar, porque la salvación únicamente se obtiene como un regalo que Dios da. Ahora, si yo te pregunto en este momento, ¿quieres tener la vida eterna? Tú me vas a decir, pastor, claro que quiero tener la vida eterna. Bueno, lo que Juan dice es que esta vida eterna está en su Hijo. Es decir, está en
Jesús. Y el versículo 12 dice, el que tiene al Hijo, es decir, el que tiene a Jesús, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Y si no tiene la vida eterna, ¿qué es lo que tiene? La muerte. Es decir, tenemos que entender que nuestro caminar con el Señor cada día nos permite tener al Hijo. Y este caminar con Dios cada día nos permite tener su carácter. Y al tener su carácter tendremos un lugar ¿dónde? En la patria celestial. ¿Te das cuenta? Porque Jesús va a llevar al cielo a todos aquellos que se parecen a Él. Así de simple. Entonces, tenemos que esforzarnos ¿en qué? ¿En guardar leyes o en caminar con Cristo cada día? En caminar con Cristo cada día, porque de esa forma vamos a reflejar su carácter. Hay una parte interesante que la lección dice en el día lunes. Solo la justicia y el valor infinitos del Creador podrían cancelar la deuda que teníamos con la ley incumplida. Así de grande era la brecha causada con el pecado. Es decir, nada de lo que podíamos hacer nos iba a remediar del pecado. Pero felizmente que vino Cristo a hacer esa obra que nosotros ya no podíamos. Muy bien, vamos al día martes de la lección, la fe de Abraham. Vamos al día martes y el día miércoles a estudiar acerca de la fe de Abraham. Es interesante. Vamos a empezar leyendo Génesis, capítulo 15. En el versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Interesante. ¿Le creyó a Jehová? Yo pregunto, ¿la fe de Abraham le fue contada por justicia? ¿O la fe de Abraham en Dios, puesta en Dios, le fue contada por justicia? No se trata de tener fe en ti mismo. Se trata de tener fe en Jesús. Se trata de tener fe en las promesas del Señor. La justificación, queridos amigos, es únicamente por la fe. Pablo lo habla en todas sus cartas, pero el principal texto para hablar de la justificación por la fe es ese texto de Génesis 15:6, donde vemos que por cuanto Abraham creyó en Jesús, creyó en Jehová, esto le fue contado por justicia. Es decir, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la salvación era por fe. Nunca la salvación fue por obras. Nunca la salvación será por obras. Siempre la salvación fue por la fe. Y Abraham ya lo entendía, porque su fe en Dios le fue contado por justicia. La pregunta es, ¿dónde estás tú colocando tu fe? Ahora, ¿sabes tú qué significa creer en Jehová? Porque no se trata de estar convencido de que hay un Dios en el cielo únicamente. Creer en Jehová, tener fe, significa reconocer mi limitación y decir, Señor, yo no puedo con esto. Reconozco mi situación, reconozco mis límites. Y al mismo tiempo que reconozco mis límites, yo ahora me entrego completamente a Jehová. Y yo rindo mi yo, como decimos, mi yo, mi ego, lo rindo. Y le digo, Señor, ya no vivo yo, ahora quiero que tú vivas en mí. Cuando tú reconoces tus límites y cuando tú le entregas tu yo al Señor y te rindes completamente a Él, Él empieza a obrar en tu vida por cuanto tú lo has dejado obrar. Muchas veces las promesas que están en la Biblia y que no las recibimos no es porque Dios no quiera dárnoslas, sino que lamentablemente no nos dejamos, no le damos un espacio al Señor en nuestro corazón porque queremos seguir confiando en nuestros propios méritos, porque creemos que podemos nosotros seguir confiando en nuestra propia razón. Tener fe en el Señor, esa fe que Abraham tuvo, es obedecer a Jehová. ¿Recuerdas tú por qué Dios bendijo a Abraham? ¿Por qué hizo de él una gran bendición a las naciones? Porque él decidió salir de su casa. Tomó la decisión de obedecer e irse de su tierra, e irse de su parentela. ¿Por qué Dios le entregó un hijo a Abraham cuando Abraham y su esposa ya estaban de avanzada edad? Porque Abraham decidió creer en las promesas del Señor, aun cuando tenía límites. Ya la edad estaba muy avanzada, él ya no podía tener hijos, Sara no podía tener hijos,
Pero cuando tú colocas tu confianza en el Señor, Él es capaz de obrar en ese momento que necesitas. ¿Te das cuenta entonces por qué Abraham fue un hombre de fe? Porque Abraham decidió confiar en Dios a pesar de sus limitaciones. Y eso es lo que Dios nos pide. Aquí el párrafo de abajo, quiero que lo veas porque vamos a leerlo juntos, del día martes, dice lo siguiente. Aunque la vida de Abraham fue una vida de fe y de obediencia, no fue una vida perfecta, ¿verdad? ¿Abraham cometió errores o no cometió errores? Claro que cometió muchos errores. Sin embargo, a veces él incluso mostró debilidades en ambas esferas. ¿Te das cuenta que Abraham, siendo el padre de la fe, hubo momentos en su vida donde también su fe flaqueó? ¿Te acuerdas? Bueno, acá hay algo importante. Todo esto nos lleva al aspecto esencial y es que la justicia que nos salva es una justicia que que se nos acredita. Es una justicia que se nos da. Una justicia que se nos imputa. Y aquí yo quiero hablar un poquito. Tú habrás escuchado de la justicia imputada y de la justicia impartida. Bueno, la justicia imputada es la justicia que el Señor nos da aun cuando no la merecemos. Es decir, Dios te declara justo a ti sabiendo Él que no eres una persona justa. Y tú dirás, pero pastor, ¿cómo Dios me va a declarar justo si yo soy un hombre pecador? Yo cometo estos pecados, yo hago esto. Bueno, sí, pero es que eso es justicia imputada. No lo merecemos, pero Él lo hace. Miren lo que dice. Eso significa que somos declarados justos a la vista de Dios a pesar de nuestras faltas. Mira, no intentes entenderlo, simplemente acéptalo por la fe. Porque claro, tú dirás, pero pastor, ¿cómo Dios me va a aceptar en esta condición? Sí, pero esta es la justicia imputada. Significa que el Dios del cielo nos considera justos, aunque no lo seamos. Esto es lo que hizo con Abraham. Y esto es lo que hará con todos los que se acerquen a Él con la fe de Abraham. ¿Me dejo entender? Así que alcanzar la justicia no es un tema de obras, querido amigo. Alcanzar la justicia es un tema de confiar en el poder y en las promesas del Señor. Creer, perseverar en la fe. Eso es lo que Dios te pide. Dios te pide que perseveres. Dios te pide que confíes en las promesas, que no intervengas, que dejes que Dios obre de acuerdo a su voluntad. Que reconozcas tus límites y dejes que el Dios Todopoderoso tenga que hacer lo que deba hacer en tu vida. ¿Me dejo entender? Muy bien, hablemos un poquito más de la fe de Abraham. Estamos en el día miércoles de la lección. Bueno, dijimos que Abraham, porque creyó en Jehová, le fue contado por justicia. Esta palabra contado, en hebreo hasab, tiene algunas palabras también interesantes, ¿no? Reconocer, se le reconoció como justo. Se le aceptó como justo. Se le consideró como justo. Bueno, esa es la justicia. ¿Qué es la justicia? Es decir, es considerar que una persona es alguien que no lo es. Lo que dijimos hace un momento. Tú sabes tu condición. Tú sabes que humanamente Dios no merece darte lo que necesitas, porque hiciste daño, fallaste. Pero bueno, a Dios no le importa. Dios es capaz de hacerte justo aun cuando tú sabes que no lo mereces. Y simplemente acéptalo por fe. Abraza esa justicia, esa justificación que el Señor te da. Abrázala y no la pierdas otra vez. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Lo que hace Dios es contar al pecador como justo, aunque la persona en realidad sea injusta. Y vamos a leer el párrafo que está en la parte final del día miércoles, que dice lo siguiente. La gran verdad, esta, la que somos considerados justos, no por ningún acto que podamos hacer, sino solo por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros, es la esencia del concepto de justificación por la fe. Y que seguramente en algún momento también vamos a hablar. Sin embargo, no es que nuestra fe en sí nos haga justos, porque la fe es el vehículo por el que obtenemos el don de la justificación. Es decir, no es mi fe lo que me salva, sino que mi fe me lleva a confiar ¿en quién? En Jehová. ¿Y quién salva? Jehová salva.
Entonces, yo no tengo que poner mi confianza en mi propia fe. Yo tengo que poner mi confianza en Cristo Jesús, quien es el que me da el don de ser justo. ¿Ok? Y finalmente termina diciendo, por la fe somos considerados justos ante la vista de Dios. Todo lo que viene a continuación, la obediencia, la santificación, la santidad, el desarrollo del carácter, el amor, deben surgir de que ya fuiste justo. ¿Me dejo entender? Por eso lo hemos hablado muchas veces. Tu preocupación no tiene que estar en la ley, en cómo guardo la ley, cómo cumplo 10 mandamientos, porque cuando fallo me siento mal, pastor. Bueno, se trata de que en primer lugar tú camines con el Señor cada día. El carácter de Cristo en tu vida es el resultado de que caminaste con Jesús. La santificación, la transformación en tu vida es la consecuencia de que tú caminaste con Jesús. El hecho de poder cambiar algunos hábitos que te están dañando o que está dañando a tu hogar es una consecuencia de que estás caminando con Jesús. La obediencia a los mandamientos, esa obediencia que a veces te cuesta, esa obediencia que a veces sientes que no puedes. Bueno, incluso la obediencia es el resultado de que estás caminando con Jesús. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, queridos amigos? O sea, tu trabajo principal es este: aceptar a Cristo como tu Salvador. Tu trabajo principal es caminar con Él cada día. Es que te mires como Cristo te mira. Por eso cuando de repente tú piensas y dices, no, Dios quizás ya no me quiere escuchar. Pastor, mejor ore usted, porque Dios sí lo escucha. O decir, no creo que mi oración pase del techo, pero ya cometí muchos pecados. ¿Para qué ir a Dios otra vez? Bueno, ese tipo de conceptos te hace daño. Ese tipo de conceptos hace entender que nunca entendiste la justificación por la fe. No pretendas que tus actos van a cambiar a Dios. No pretendas que tus actos van a poner a Dios alegre y tus malos actos ponen a Dios triste. Se trata de que entiendas que el único capaz de hacerte justo inmerecidamente es Cristo Jesús. Y lo único que tú tienes que hacer es aceptar esa salvación por la fe. Acéptala. Porque entendiste lo que Cristo hizo por ti en el Calvario, ¿verdad? Acepta esa fe, acepta esa gracia, acepta esa salvación. Y empieza a caminar con Jesús. Y santifícate, y transfórmate, y cambia tu carácter. Allí, y obedece allí como resultado de todo. ¿Ok? Entonces, aquí tiene que estar nuestra preocupación en caminar con Cristo todos los días. Bien, llegamos al día jueves de la lección y acá hay un punto importante a resaltar. Tenemos que aprender a descansar en las promesas del Señor, a confiar en las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. Vamos a ver algunos textos bíblicos, vamos a entender mejor esta idea. Salmos 34, versículo 8, dice lo siguiente: Gustad y ved que es bueno Jehová. Bienaventurado el hombre que confía en Él. Claro, no hay nada más dichoso, no hay nada más feliz que confiar en Jehová. Pero yo no puedo decirte qué es confiar en Jehová mientras tú no experimentes eso. Por eso acá hay una palabra clave: gustad. Prueba. Prueba por ti mismo. Mejor dicho, experimenta lo que es confiar en Jehová. Yo te puedo contar muchos testimonios, pero ¿de qué te sirven tantos testimonios que te conmueven el corazón? Pero si tú no decides confiar en Jesús, dale una oportunidad a tu Creador. Dale una oportunidad al Señor. ¿Está bien? Tienes que aprender a descansar en sus promesas. Si tú le entregaste todo a Jehová, debes tener paz en tu corazón. Segundo texto, Mateo 11:30. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Estas palabras las dijo Jesús. Y acá hay una pregunta interesante. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros que facilita este yugo? Bueno, el texto dice, mi yugo es fácil. Bueno, fácil no en el sentido de que hay yugos más complicados. De hecho, esta palabra se traduce como bueno. Mi yugo es agradable. Mi carga es buena. Hay cargas que son pesadas. Hay cargas que
que te quitan la paz en el corazón. Hay cargas que te angustian, que te preocupan. Bueno, la carga, el yugo de Dios es un yugo bueno, es un yugo agradable, pero tienes que experimentarlo. El texto termina diciendo, y mi carga es ligera. Es decir, el que ama a Dios se va a deleitar en hacer su voluntad. A veces el ser humano mira la ley como si fuera una carga pesada que hay que llevar. Es que no estás amando a Dios. Cuando uno ama a Dios, nuestra voluntad de amarlo, nuestro deseo de vivir con Él, se vuelve algo natural. Tenemos que evitar de hacer las cosas pensando que por nuestro esfuerzo vamos a ganar puntos para ir al cielo. Evitemos pensar así. Vamos a ver 2 textos más, Romanos capítulo 5, y vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos 5, versículo 1, que dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa es perdón y otra cosa es paz. Cuando tú cometes un error a alguien, cuando tú fallaste a tu lealtad con una persona, tú pides perdón y la persona acepta tu perdón, pero ¿tienes paz en tu corazón? Quizá no, ¿verdad? Porque te sientes dolido, sientes que hiciste daño y puedes recibir todo el perdón del mundo, pero en tu corazón no hay paz. Lo que Dios te ofrece no es solamente perdón de pecados. Lo que Dios te ofrece es también que tengas paz en tu corazón. Dios está dispuesto a perdonarte, pero incluso a quitarte ese sentimiento de culpa que guardas en tu corazón. ¿Me dejo entender? Eso es lo que Dios desea, porque la verdadera religión es una religión de paz, de perdón y de paz. No puedes haber sido perdonado y seguir viviendo pensando en tu pasado, cargando culpas. No. Dios te perdonó, ahora tienes la paz del Señor. Y eso es lo más maravilloso que Dios nos puede dar. Y finalmente, Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8, también nos muestra quizá una actitud importante que todo cristiano necesita tener en este tiempo. Pablo escribe algo muy importante. Y Pablo dice lo siguiente, Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Es decir, acá hay una actitud que nosotros tenemos que entender y tener en nuestra vida, la actitud de humildad. La actitud de saber que el liderazgo es un liderazgo de servicio. No es un liderazgo para que todos nos sirvan. Es un liderazgo para que nosotros aprendamos a servir a los demás. Y yo te pregunto aquí para terminar el estudio, ¿qué cosas estás haciendo que están fortaleciendo tu relación con Dios? ¿Puedes saber cuáles son esas cosas? ¿Puedes identificar qué cosas haces que están fortaleciendo tu relación con el Señor? ¿Sí? Ahora, te pregunto, ¿qué cosas crees que está dañando tu relación con el Señor? ¿Qué cosas crees que te están quitando de vista el camino a seguir? Tienes que meditar en esto, porque Cristo nos ofrece perdón, porque Cristo nos ofrece salvación, porque Cristo ya hizo lo que nosotros no podíamos hacer y lo hizo únicamente por amor. No era un beneficio para Él, era un beneficio para nosotros. Entonces, aprendamos a valorar más lo que Cristo hizo en la cruz. Y aprende a valorarlo de tal punto que no solamente vivas para agradecerle, sino que tus actos, tu comportamiento, tu estilo de vida realmente refleje que sigues a ese Jesús de la cruz. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.